Bueno, vamos a explicar ahora el ejercicio 3 de la tarea 6. Ahora vamos a trabajar también con un control PID, pero trabajando con el PLC S7300. ¿Cómo vamos a añadir este dispositivo? Sería en Add New Device como tal. Daremos a controller, familia S7300, CPU, y buscaríamos el modelo, en este caso el 314C/2 PNDP, con la última versión de firmware y la versión también, y listo. Para el HMI nos iríamos a la parte del Basic Panel de 7 pulgadas con el KTP 600 y seleccionaríamos ese modelo de ahí y daríamos ya, ok. Ya, entonces, como tal, el S7300 es, bueno, es un PLC nuevo en teoría para nosotros con el que estamos trabajando. Y este como tal, se trata digamos, de un controlador bastante utilizado en la industria para la parte de procesos de maquinaria y sistemas más complejos, más que nada por su robustez, flexibilidad y la capacidad para manejar aplicaciones de tamaño más grande. Este como tal tiene una unidad central de procesamiento, módulos de entrada y salida, y grandes también, amplia gama de módulos de expansión y de comunicación. Bueno, de ahí, con respecto al resto de la configuración, tendríamos que ir a la parte de la periferia. Nos vamos a la parte del analog inputs y analog outputs y tendríamos que configurar el channel 0 para que sea de manera de voltaje y en ese rango de 0 a 10 voltios. Básicamente, una vez seleccionado ese rango, de ahí estaría el channel 0. De ahí, el channel 1 como tal, bueno, lo dejamos desactivado. El channel 2, channel 3, y el resto también se mantiene desactivados. Ahora para la salida, el output 0 tiene que ser igual en manera de voltaje para un rango de entre 0 a 10 voltios, básicamente. Y básicamente, ajá, sí sería esa configuración. Y, ajá, eso sería la parte, digamos, del PLC. Ahora, la programación como tal está dividida en la parte de control y la parte del PID. Primero, la parte del control o del bloque main, sí, del main, básicamente, lo que se está haciendo aquí es trabajar con un contacto normalmente abierto, que en este caso es del Data PID, digamos, de como un tipo contador app, básicamente que nace del controlador PID, que ya se va a explicar más adelante. Luego tendríamos como un clock para hacer como que sí, una clase de trigger, se podría decir, para habilitar el enable, ya del sumador como tal, de un app. Ya, en donde aquí lo que se va a hacer es el Data PID de nivel de depósito, perdón, ya se sumaría el valor de 2 y con eso tendríamos el nuevo valor ya sumado. Ahora, para el Network 2 es algo parecido, pero ahora tendremos, digamos, para restar, donde el data PID de nivel de depósito se resta con 2 y con eso ya tendríamos el valor obviamente restado. Y para el Network 3 como tal, lo que nos interesa básicamente son esos dos bloquecitos, que es igual el data PID de nivel de depósito cuando sea mayor o igual y menor o igual. En ese caso, cuando sea mayor o igual a 100, como tal, lo que vamos a hacer es mover ese valor de entrada a esa variable de ahí, que sería data PID de nivel depósito, con esa dirección de memoria, y cuando sea menor o igual, daríamos ese valor de cero, en este caso, a la misma valor redireccionado. Y ya para las últimas networks, en la 4 como tal, tendríamos el contacto normalmente cerrado de esa dirección del data PID para habilitar el tag 6 como tal. Y ese tag 6 como es una salida, va a habilitar a la otra botonera, que en este caso es para dar el valor de out de depósito hacia la parte del man de depósito, que básicamente son variables de control, que eso nos va a servir para el PID. Y eso. Ya. Entonces, bueno, como tal las variables se han agregado un bloque de datos, esto para hacer más fácil la programación realmente. Entonces, ¿qué variables vamos a usar en el DB? Vamos a usar lo que es el nivel de depósito, que va a ser el valor que va a medir nuestro sensor. El SP sería el set point, que sería el valor deseado. El output haría referencia a el estado, o bueno, el, el porcentaje de apertura de una válvula, porque vamos a usar un control PID para una válvula, ¿ya? Esto que es man depósito se va a usar cuando el control PID esté en modo manual. Por eso es que acá en la programación, mi compañero mencionó que cuando el output, bueno, cuando se activa el modo manual,
lo que va a hacer es que va a mandar la salida a la variable manual. Y esto lo que haría es mandarlo a un bloque de PID, que ya lo voy a explicar más adelante. Y estas tres variables de aquí serían, por así decirlo, de control, que estas representarían la elevación o la disminución del nivel del tanque, que se va a hacer de modo manual, que sería la que va a censar nivel depósito. Y lo haríamos manual porque no contamos con un sensor para poder usarlo y no tener que hacer esto, ¿ya? Y esta variable de AutoPID nos va a indicar cuando estemos usando un control automático o un control manual, que sería el control referente a la válvula que vamos a controlar. Entonces, bueno, eso con respecto al DB. En este caso, el S7300, para agregar este bloque de control, lo que haríamos sería ir a esta parte de Add New Object, y dentro de Add New Object vamos a tener distintas cosas muy interesantes, que tenemos Motion Control, PID y Modbus. En este caso, como vamos a hacer control de PID, entonces escogemos el apartado de PID y escogemos cualquiera de este tipo cualquiera de estos controles. En este caso, se usó este control de aquí, que es Cont C, y se escogió la versión más alta, ¿ya? Y se lo agregó y bueno. También, aparte, lo que se hizo fue agregar un nuevo bloque en el apartado de Program Blocks, de Organization Blocks, y agregamos un bloque cíclico que se estaría iterando de forma parecida a lo que es el bloque main. Solo que, bueno, en este caso es un cyclic int 5, ¿ya? Y este se ejecutaría junto con el main también. Y así no sería necesario agregar el bloque de PID al main y tener un bloque extra ahí. Entonces, bueno, dentro de este cyclip, lo que haríamos sería, luego de crear el objeto de control PID, lo que haríamos es arrastrarlo a el bloque de cíclico. Entonces, bueno, ya se hizo eso. Y lo que tendríamos aquí sería el bloque PID, que como vemos, tenemos el pinout de lo que es el control. Entonces, bueno, aquí ya se lo agregó. Y como logramos observar aquí, tenemos la señal de control hace referencia a ese valor booleano que tenemos en el data block, ¿ya? Y este nos habilitaría ya sea el modo manual o el modo automático. En este caso es un NC, entonces cuando esté en cero o no esté activado, va a estar en modo manual, y cuando no, está en modo automático, obviamente, ¿ya? Bueno, estos valores no se usaron en este caso, y lo que sí vamos a usar de este bloque va a ser la señal de entrada, que sería la del valor deseado, que está asignado a la variable que creamos en el data block. Tendríamos la señal del valor medido, que sería, el, hace referencia al nivel de depósito, que es la que va a censar. eh, un sensor capacitivo podría ser. Y esta parte del manual hace referencia a ese valor de salida, que va a ser, cuando esté en modo manual, va a mandar la señal de salida para acá. Y se abriría o cerraría la válvula, ¿ya? Y de parte de la salida solamente usaríamos el apartado del EMN, que haría referencia a Data PID Out Depósito, ¿ya? Entonces, eso con respecto a este bloque, ¿ya? Ahora, ¿qué más podría decirles? Eh, bueno, aquí ya sería ver la parte que hace referencia a lo que es el HMI, ¿ya? Entonces, bueno, Ya, a ver, la estructura del HMI como tal, como se puede apreciar, en este caso hemos incluido imágenes propias, digamos, de nosotros. Esa parte de las imágenes se puede hacer de la parte de Basic Object. Nosotros simplemente cargaríamos la imagen de la librería que nosotros tengamos descargado y ahí configuraríamos, darle, digamos, un poco más de realismo a los materiales que estamos usando. Así que, por ejemplo, ya para la parte de los tanques, la parte de las válvulas, el depósito, la bomba, etcétera. Ya. Entonces, eso básicamente con respecto a las imágenes. De ahí, bueno, hay otros elementos que ya hemos usado previamente, por ejemplo, ese de ahí que básicamente es un bar que se va a mostrar, digamos,
el nivel de agua, acorde a cómo estamos variando nosotros el tanque, y está controlado por el ProcessStack del Data PID, nivel depósito. Tenemos también la parte de la ya de los bar que están también del nivel de depósito, para la parte del set point, en ese caso es para ajá, del depósito, la parte del PM del nivel y también la parte de out, que sería de la salida. También con la parte de los valores, con los estados respectivos y también con el formato decimal, en este caso ajá, de dos cifras. Lo mismo sería para el resto de los numeritos que están ahí en la parte de la barra de control. También tendríamos la parte de la válvula, de la parte, en este caso, bueno, se puede decir que es el campo de texto, donde ahí lo que vamos a hacer básicamente es mostrar, digamos, la etiqueta de válvula como tal, la que nos va a dar el control. Y tendríamos también la parte ¿cómo se llama? El color, sí, básicamente, que se le puso de amarillo, con la parte de rectángulo que está en la parte del basic object. Tendríamos la parte, bueno, de la bomba, el transmisor, el depósito, que parecía similar básicamente cómo se configuró esa parte, y eso básicamente fue la estructura del HMI. Y ahora explicarán cosas más, o sea, adicionales para ver. Ya. Algo también a recalcar aquí en la programación, o bueno, el diseño de esta pantalla, es que este HMI, el KTP 700 Basic, tiene un problema, que en este caso no se pueden agregar lo que son objetos que ya tendríamos en una librería, como lo haríamos con un TP 700. En este caso fue más laborioso buscar las imágenes, eh, adaptarlas para que se vean más o menos bien y tener que buscar y tener que hasta transformarlas de formato. Entonces eso fue un pequeño inconveniente, pero se pudo hacer también. Ya. Esto sería con esta pantalla. De ahí tendríamos otra pantalla más. En este caso, bueno, aquí también se muestra esto de aquí. Voy a mostrarlo primero. Aquí tendríamos el template, que este va a ser aplicado a las dos pantallas, ¿ya? Entonces, lo que harían estos botoncitos es redireccionarnos a cada una de las pantallas. Entonces, el root screen nos mandaría a la pantalla de las válvulas, y de ahí el botoncito de Trend View nos mandaría a una pantalla donde se visualizaría las señales del tanque. En este caso, bueno, ¿qué vamos a observar? Primero que nada, hay que hacer una configuración que se me había olvidado, que hace referencia a lo que es el historical data del HMI. ¿Y dónde vamos a guardar esta data? La vamos a guardar en un pendrive que va a ir conectado directamente en el HMI. Esta configuración se hace es cuando tenemos un HMI físico. En este caso, como no tenemos el HMI físico y no tenemos un pendrive, obviamente no se puede hacer, pero sí se puede visualizar. ¿De dónde lo podemos visualizar? Bueno, primero tenemos que hacer obviamente la configuración. Entonces nos vamos al apartado de Historical Data, y en el apartado de Historical Data agregamos un data log, que sería el archivo que vamos a usar, ¿ya? En este caso, para el HMI de esta serie, el KTP 700, solo tiene para crear archivos de TXT, file. En el caso del TP 700 Comfort, este sí tiene para obtener archivos de CSV, que es para Excel, y también tendremos otro tipo de archivos, pero el principal sería el de Excel, pero en este caso, en este HMI no contamos con esa opción, que es algo que se menciona en la tarea que se tiene que hacer, que dice eh, para esta sección, ya, aquí dice, lo deben visualizar en Excel y en el HMI. Entonces el problema aquí, para este específico HMI, no se puede, ¿ya? Entonces por si acaso. En este caso solamente tenemos la opción de obtener los datos de forma en un TXT o en un bloc de notas, ¿ya?
Entonces, lo que sería aquí sería la configuración del datalog. Esto haría referencia a dónde iría conectado nuestro pendrive, dónde irían nuestros datos. Y este circular log lo que haría sería, por así decirlo, la escritura de los datos se haría de forma circular, o sea, se iría retroalimentando y iría actualizando los valores de nuestro bloc de notas, ¿ya? Y bueno, en el caso de los login tags, aquí tenemos las variables que vamos a escribir en nuestro datalog. En este caso, tenemos, bueno, aquí los nombres son arbitrarios realmente, lo que importa es asignarles un process tag. En este caso, lo que estamos enviando a ese archivo es la variable deseada, la variable medida y la variable de la válvula, el porcentaje de la válvula. Aquí mismo también se hace lo de forma cíclica y la escritura se hace cada un segundo. Entonces, bueno, esto también se puede cambiar. Ahí depende de cada cuánto querramos que se registre nuestro dato. Bueno, en este caso, por objetos prácticos, le puse un segundo, ¿ya? Entonces, bueno, eso con respecto al historical data. Ahora, con respecto al trend view, bueno, lo que haremos sería ir al trend view, lo escogemos y nos vamos a la parte de trend. Entonces, aquí lo que haríamos sería agregar un nuevo trend y en este caso yo le asigné nombres, ¿ya? Y cada uno de estos trends está asignado a lo que es la variable que vamos a usar. En este caso está el SP del depósito, luego tendríamos el nivel del depósito y la salida del depósito, ¿ya? Entonces, bueno, como tal, ese sería la, la, la otra parte del HMI, ¿ya? Entonces, bueno, aquí solamente faltaría hacer la simulación y probarlo. Y obviamente explicarlo el HMI, o bueno, el proceso como tal. Entonces, a ver, bueno, a ver, aguanta. A ver, ahí está. Este es el del S7300 y nos vamos aquí al load. Ya. Lo cargamos y nos vamos aquí al main y le ponemos las gafitas. Ya. Entonces, en teoría debería estar todo en verde. Y si no está en verde todo, lo que haríamos sería irnos creo que sí está todo en verde, sí. Si no estuviera en verde, tendríamos que irnos al PLC y aquí en Download Device, o a ver, no era en Download Device, era en otro lugar, creo. Pero bueno, lo que le haría al PLC sería descargarle la configuración de hardware. Entonces, eso sería en el caso de que no nos funcionara, ¿ok? Pero en este caso sí nos funciona. Ya. Entonces, bueno, eh, ahora simulamos lo que es el HMI. Ya. Ahorita está parado el programa, por si acaso. Entonces, ahorita está simulando el HMI y esperamos a que compile nomás. Ya, ya terminó de compilar, entonces ahí tenemos la compilación. Entonces ahora le podemos dar a Run y esperamos un ratito. Ya. Entonces ahí estaría. Entonces, bueno, aquí tendríamos el root screen y el trend view. Entonces, dependiendo de lo que querramos observar, nos vamos a una pantalla u otra, ¿ya? Esa es la importancia del template. Ah, y algo que me faltaba era que para hacer esto hay que irnos a la pantalla y en el apartado de Properties y aquí en General tenemos que asignarle el template para que se pueda visualizar esto, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una cosita que me faltaba y ahora sí. Bueno, aquí lo que tendríamos sería un control PID del depósito. Entonces, bueno, aquí lo que haríamos sería asignarle un nivel, por ejemplo, 50, que sería la mitad, ¿ya? Que sería el valor deseado. Entonces, ahorita estamos en el modo manual. Entonces, ¿qué implica el modo manual? Que nosotros podemos variar lo que es la salida. ¿Y cuál es la salida? Es el porcentaje de la válvula.
En este caso, bueno, no sé, le voy a poner 50 ya. Entonces, bueno, ¿qué pasaría aquí? Que se abriría la válvula. Entonces, cuando se abre la válvula, empieza a entrar nuestro líquido. Entonces, bueno, aquí por simulación es que lo estoy haciendo de esta forma. Entonces, ya llegaría a un cierto punto y como está en modo manual, nosotros tendríamos que quitarle luego, cerrarlo y ahí ya dejaría de subir. Entonces, chévere, eso sería con respecto al modo manual. Y con respecto al trend view, logramos observar que aquí tenemos el valor deseado, la apertura de la válvula y cómo se elevó nuestra señal medida, ¿ya? Entonces, eso sería con el modo manual. Ahora con el modo automático, tendríamos que asignarle modo automático y como vemos, no hay apertura. ¿Por qué? Porque nuestro valor medido está, está más o menos cerca de nuestro valor deseado. Entonces, bueno, el PID no haría nada en este caso. Pero si yo mando el valor medido a cero de nuevo, digamos, ¿ya? Está en cero. Entonces, si yo le mando modo automático, lo que me haría es abrirme la válvula. Y en este caso me abre la válvula hasta un 100%. ¿Por qué? Porque quiere que se llene rápido nuestro tanque. Entonces va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y, por ejemplo, ya como que en 64 ya se empieza a ir nuestra señal, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí para que sea mejor nuestro control de la válvula? Para que no pase eso de que ya estando como por 60, por ahí recién ya se empieza a cerrar la válvula. Lo que tendremos que hacer es configurar los parámetros del PID. En este caso se los dejó por default, pero eso se podría configurar. Entonces, como se muestra aquí en el TrendView, tendríamos la señal deseada, que es 50, tendríamos la apertura de la válvula, que es cuando empezó nuestro control automático, desde aquí empezó, y a ver si lo puedo parar, ¿ya? Entonces tendríamos aquí, aquí inició nuestro modo manual, automático, perdón. Entonces se abrió nuestra válvula al 100%. Entonces empieza a subir nuestro nivel de agua con respecto a la válvula y al momento de llegar a un cierto punto ya empieza a bajar lo que es el porcentaje de la válvula, el porcentaje de apertura de la válvula. Y como se logra observar, aquí no se estabiliza. ¿Por qué? Porque, bueno, eh, no está, no es un control retroalimentado, sino que solamente estamos mandando señales así, simuladas. Pero en este caso, digamos que estaría de forma retroalimentada y más o menos estaría como entre los 52, 51, 48 por ahí, pero no debería de pasar nada más. Y estaría más o menos el error, no habría error en estado estacionario. Y otra cosa que podemos observar aquí también es, bueno, los datos del trend. Aquí tenemos el SP, el BM, que es el valor medido, y el output. ¿Ya? Eso con respecto aquí al HMI. ¿Ya? Ahora, algo también que menciona el archivo es que tenemos que visualizar los datos en algún lugar. Bueno, en el caso de este HMI, no tenemos la opción de visualizarlo por Excel. Ese es un problema. ¿Ya? Pero lo que sí podemos hacer es visualizarlo por un bloc de notas, ¿ya? Entonces, ¿dónde se guardaría esto? Entonces nos vamos a la parte de el disco duro, nos vamos a este USB X60.1, que es el que le asignamos al datalog, y dentro de este datalog tendríamos lo que es el archivo. Y como se dan cuenta, este se ha actualizado hace poquito, está actualizándose, mejor dicho, está actualizándose eh, y podemos abrirlo y bueno, luego si lo volvemos a cerrar se va a actualizar nuevamente. Entonces, aquí lo que logramos ver es la señal del depósito, aquí está, que tiene un valor de 60 en este caso, el valor deseado del depósito que es 50, ¿ya? Y el valor de la salida que ahorita está en cero porque digamos que ya está en el nivel, o sea, ya se cerró la válvula. Entonces, bueno, eso sería como tal la tarea, bueno, el ejercicio 3 de la tarea.